Pues vamos a ver otro de los puntos importantes para este desarrollo matérico, concreto de las ideas. Recordemos, las ideas son abstractas. Las ideas se encuentran aquí. Los dibujos son representaciones de estas ideas, que tienen que ver mucho con la imaginación, con la conciencia. Pero hay dos puntos importantes que seguramente luego escuchan, o muchas veces uno trata de decirle a los alumnos o a otros compañeros. La creatividad. De hecho, hay hasta cursos que se supone que incentivan la creatividad, etcétera. ¿Qué es la creatividad? Por definición, la creatividad es una capacidad o habilidad de crear. Y vamos a recordar que imaginación se refiere a eso, a crear o formar ideas. ¿Ok? Entonces vean cómo de pronto la creatividad, la imaginación están hermanadas y relacionadas con idea, con concepto. ¿Qué es crear? Crear es hacer que algo empiece a existir o producir algo con una obra de arte, una teoría, etc. Y aquí quiero mostrar algunas imágenes. Es que soy bien creativo. Eso significaría, es que tengo una capacidad muy alta o habilidad de crear. Ah, qué sangrón suena, ¿no? Pero es eso. ¿Pero creamos las cosas de la nada? ¿O creamos siempre a partir de referencias y de, acuérdense de la memoria, ese gran archivero que tenemos? A lo mejor nos apoyamos más en este archivero y comenzamos a nosotros retomar elementos. Hablamos del caballo. Ok, y el caballo a lo mejor esto me lleva a otras ideas. La equitación, jinetes, no sé, disciplinas deportivas, X, la guerra. Me voy a poner bien creativo, dicen algunos, ¿no? ¿Qué es un Pegaso? Pues el Pegaso es un caballo con alas. Punto. ¿Qué es un unicornio? Pues un caballo sin alas, pero con cuerno. Ok. Pues nos vamos a poner en este momento bien creativos. ¿Qué pasa si yo mezclo a un Pegaso y un unicornio? Ok, eso no lo hemos visto. Pues ya en ese momento ya nos pusimos creativos y ahora ya tenemos a un... ¿Qué será? Unicornio. Pegacornio. Ya creamos un pegacornio. Así de bobo es el proceso creativo. Claro, no es tampoco fácil, porque hay que tomar referencias. Tenemos aquí, por ejemplo, otras referencias en donde comenzamos a relacionarlas con otras ideas. A un unicornio, vean aquí de pronto, ya le dan un carácter más humanoide y comienza a tomar arcoíris, ¿no? Porque comúnmente a los unicornios se les relaciona con la idea como de princesas, con la idea de colores, arcoíris, brillantina. Pero ¿qué pasa si yo de pronto digo, voy a hacer que este sea un eh, unicornio de color negro y que tenga manchas blancas? Ok, sería como una especie de vaca. Es la creatividad, finalmente sumar esquemas, sumar referencias. De ahí la importancia muchas veces para nosotros el ver análogos, que son casos de estudio. Ver cómo otros han solucionado nuestra problemática y decir, esto me sirve, esto está muy mal, esto no lo voy a hacer, esto puede servirme, y comenzar a reinterpretar soluciones que se han visto que ya existen. Lo mismo es aquí. Esta caricatura. A mí esta caricatura me da miedo, la verdad. Porque hemos visto cómo de pronto estos unicornios y ponis, porque no todos son ponis, ahí tienen unos cuernos, pues de pronto se han humanizado mucho, ¿no? Y además las han como feminizado. Y hasta como sexualizado. Y eso se veía muy perturbador, no sé, se me hace muy extraño. Pero pues fue la idea de que de pronto dices, pues un pony
un pony mujer, con unos ojotes como de las chicas superpoderosas y con cabellos de colores. Ok, bueno. U otros mucho más extraños, ¿no? De pronto pues hay gente que quiere una máscara de caballo para verse pues así. No lo sé. Esas son ideas, y la suma de ideas y esta habilidad que yo tengo para sumar las ideas, eso es lo que podemos entender como creatividad. ¿Qué sería la creatividad en arquitectura? Pues ir sumando todas las ideas. Por lo tanto, el proceso de diseño que ahorita veremos, que se le llama conceptualización o planteamiento del problema, planteamiento arquitectónico, pues es justamente eso, una etapa de creatividad en donde mis diferentes ideas o conceptos los voy a ir asociando para poder amalgamarlos, sumarlos y tener un objeto arquitectónico, tener una primera imagen. Ahorita platicamos de eso. Dos referentes artísticos. Una de ellas, una pintora que a mí me gusta mucho, Remedios Varo. Aquí tenemos algo muy similar. Son dos pinturas, una se llama Papilla Estelar y otra Creación de las Aves. Vean, más allá de un análisis iconográfico, podríamos nosotros comenzar a identificar que hay elementos, que esto se le llama un análisis preiconográfico, que es lo que vamos a hacer. En la Papilla Estelar vemos que hay una mujer que está alimentando a la luna y la luna está encerrada en una jaula. ¿De qué la alimenta? Pues hay una especie de molino del cual hay una como chimenea que está absorbiendo las estrellas, las está moliendo, y esta mujer está alimentando a la luna de papilla de estrellas. Papilla estelar. Todo lo conocemos. Todos los elementos que describimos ahorita es porque lo conocemos. Y esta pintora lo que hizo fue unir o relacionar modelos para darles un contexto diferente, y de pronto, voilà, el surrealismo. O de pronto la idea de que una gran ave puede comenzar a dibujar, a pintar otras aves con pintura que parece ser que viene otra vez del cosmos, con la luz que viene de las estrellas y con la música, con la armonía. Y a partir de eso las aves comienzan a tomar vida. ¿Ok? Vean cómo hay ciertos conceptos de alquimia, ciertos conceptos que hacen que se vea muy extraño esto, ¿no? Un tanto entre medieval, un tanto entre lo onírico, lo fantasioso. Y ahí está. La pintora Remedios Varo, pues qué creativa fue. Si nosotros les diéramos una descripción así muy general, diríamos, ay, pues suena muy bobo. A ver, otra cosa ya es la habilidad para representarlo, que eso también ya es otro punto. Hay un fotógrafo que a mí en lo personal me gusta mucho porque es un tanto polémico. Y no tanto porque sea polémico, me gusta, sino por el manejo de los colores, de las ideas. Se llama David LaChapelle y es uno de los fotógrafos hoy en día más cotizados. No hay figura del pop o de la cultura pop que no haya sido retratado por este señor. Este señor toma muchas temáticas, a veces polémicas, sobre religión, sobre la sexualidad, la homosexualidad, una crítica general también a la cultura, y enfatiza mucho, a veces podría yo decir que cae hasta en lo kitsch, ¿no? David LaChapelle ha fotografiado prácticamente desde Leonardo DiCaprio hasta Pamela Anderson, a Kardashian, que ahí se ve, a Courtney Love, que ahí también la tenemos. ¿Cómo se llama la actriz que hizo a Maléfica? Bueno, a prácticamente todo el mundo, ¿no? Es más, yo creo que hasta le pagan a él para que oye, sácame una foto, ¿no? No es de esos fotógrafos que andan buscando modelos, no. Y es bien interesante, desde los 90 tiene una producción muy interesante. Quien le interese, búsquelo, y ahí si quieren postear algo van a encontrar de todo.
Vean cómo de pronto hay escenas que nos recuerdan mucho al Renacimiento, ¿no? Esta idea de las ambientaciones, de los gestos, etcétera. Ahí vemos, por ejemplo, un Cristo descontextualizado en una escena neoyorquina, quizás del Bronx, ¿no? Etcétera. Este fotógrafo también ha hecho videos con Christina Aguilera, Britney Spears, etcétera, y genera estos colores tan contrastantes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un montón de ideas. Desde la misma idea de querer reinterpretar las poses renacentistas, ¿no? Hasta de pronto descontextualizar conceptos anteriores. Ahí estamos viendo a la piedad. Courtney Love, ustedes sabrán, fue pareja de Kurt Cobain. Acuérdense aquel cantante de Nirvana que se suicidó. Y vean lo que estamos viendo ahí. Hay una representación de la piedad donde está la Virgen y Cristo, y de pronto sustituyen a la Virgen y pareciera que Courtney Love está sosteniendo en sus brazos a Kurt Cobain. Eso de pronto es polémico. O de pronto encontramos a la misma Kim Kardashian con su galán Kanye West, con unas poses muy religiosas. En fin, son ideas. Y hay alguien podría decir, no me gusta eso. Sí, te gusta o no te gusta, acuérdense otra vez de las categorías estéticas. Esto es feo, esto es un deleite, es muy relativo. Pero no por eso puedes decir, esto no. ¿Ok? Lo que es un hecho es que aquí hay un cúmulo de ideas. ¿Cómo las está interpretando? No es una idea, son muchas ideas. Y aquí en la cabeza tenemos un montón de ideas que están brincoteando. Algunas son más valiosas que otras. Y esas son las que tenemos nosotros que aprovechar. Si hablamos del proceso creativo en arquitectura, parece que muchas veces llegamos a esta idea. En donde pues perdemos el tiempo, la verdad. Y al final ya estamos llorando, tratando de entregar cualquier cosa. Y llega el día de la entrega. ¿Es así la forma en cómo tendremos nosotros que organizar nuestro proceso? Aquí hay algo bien interesante. Herramientas para la creatividad. En donde encontramos áreas del proceso creativo, fases del proceso creativo y herramientas para el proceso creativo. No voy a leer todo. Les voy a pasar obviamente esta imagen para que ustedes lo chequen. ¿Cómo podemos nosotros relacionarlo? Primero hago la lectura y luego lo relacionamos con arquitectura. Análisis del reto creativo. Identificar el reto, problema a resolver. Otra de las fases es la generación de ideas, conocida como fase divergente. Y el objeto es aportar y generar el mayor número de ideas posibles. Eso es una chulada. Ahorita lo platicamos. Y finalmente una valoración y selección, conocida como fase convergente, en el que se utilizan los criterios subjetivos como objetivos para valorar, clasificar, filtrar y seleccionar las mejores ideas. Punto. Si hablamos del proceso arquitectónico, estamos hablando que el análisis del reto creativo en arquitectura es, teniendo una investigación y un planteamiento de la problemática, estas me van a dar pie a generar ideas. Y luego estas ideas, que van a ser muchas, tengo yo que filtrarlas, seleccionarlas y decir esta, y estas son las que me sirven. ¿Ok? Vamos a leer estas áreas. Aquí dice, prepárate para recopilar información, analizar alternativas, consultar expertos, literatura sobre el tema. ¿Ok? Esto me va a llevar a una lluvia de ideas. Y esta lluvia de ideas las puedo escribir. Las escribo. Y luego las comienzo a convertir en dibujos. A ver, una terraza. Ah, pues hago una terraza. Sí, una terraza con vista al cerrito. Ok. Necesito un área sombreada. ¿Con qué? Pues con unas pergolitas. A ver, unas pergolitas. Y van a ser un montón de ideas desarticuladas en un principio. ¿Ok? Luego nos habla de un área que se llama incubar. O sea, trabajar las mejores posibilidades. Digo, a ver, esto de la terracita, pérgolas, ¿qué pasa si las uno? O no, ¿sabes qué? Lo de las pérgolas lo quito. Mejor pérgolas no, y que sea una cubierta de tejas. Oh, vaya, ¿no? Entonces, qué creativo. Tejas.
Y es ahí, aquí nos recomiendan mapas mentales, una técnica de uso múltiple con el objetivo de plasmar todo aquello que se nos venga a la mente para generar diagramas. O sea, esta es la palabra clave para nosotros, diagramar. Lo que vamos a hacer es una serie de dibujos, de esquemas, de representaciones para nosotros ir entendiendo qué es lo que queremos hacer. Llegamos a la valoración, decimos esto sí, esto no, esto lo sumo. Hago una crítica de lo que estoy haciendo. Y las ideas antes dispersas, aquí nos marca esta parte, las ideas antes dispersas ahora se unen a una representación ordenada y enfocada. Comienzo yo a hacer una especie de Frankenstein de mis ideas hasta que comienza a agarrar sentido, y es ahí cuando yo puedo comenzar a comenzar y hablar de una primera imagen, por ejemplo. Este esquema es un proceso muy general, no hay uno tal cual como de arquitectura o no tan desarrollado, pero de aquí podemos nosotros desarrollarlo. Se los voy a compartir para que lo lean y traten de buscar estas analogías con el proceso arquitectónico. Esto nos lleva al arte conceptual. ¿Qué es esto del concepto? Se me está yendo el tiempo. El concepto se refiere a un movimiento artístico en el que la conceptualización, o sea, las ideas, son más importantes que la misma obra o la misma representación física de la obra. Eso es algo muy importante y se desarrolló entre los 50s y los 70s, teniendo un principal referente entre los años 70s. Y se va a relacionar con otras tendencias artísticas como el Artland, Abstract Art, Light Art, Minimalismo. Y va a tener diferentes manifestaciones como el Ready-Made o el Object Trouvé, que es el objeto encontrado, como lo que estamos viendo ahí del migitorio, las instalaciones, el performance, el videoarte, el collage, la fotografía, la pintura, la escultura y la arquitectura. Tenemos desde antecedentes como Marcel Duchamp con La Fuente, que es un migitorio en donde dice, a manera de crítica con los cánones del arte de ese entonces, decía, yo podría cualquier objeto, por su idea, ya constituirlo como arte. Y comenzamos a ver, por ejemplo, en los 60s, no tengo que explicar qué es Mère d'Artiste, ¿no? de Piero Manzoni, o ya relaciones muy conceptuales como el día de hoy a Jeff Koons, ¿no? Con el caballito, perdón, con el perro de globo, ¿no? Que son relaciones un tanto más conceptuales. Pero ¿qué pasa con la arquitectura? La arquitectura ha habido un gran malentendimiento de esto. Se piensa muchas veces que el concepto en la arquitectura es formalismo. Error. La idea de que existe una idea rectora y que esta idea rectora es la que va a caracterizar formalmente al proyecto, eso es falso. Tenemos a un arquitecto que platicaremos de él más adelante y en otras teorías, que se llama Robert Venturi. Y él nos hablaba de la problemática de la casa pato. Existe un edificio con forma de pato que vendía patos. Eso es algo muy figurativo y formalista, como estas dos obras que quizás alguna vez han visto. Es, aunque no lo crean, porque estoy seguro que pensarían todo menos en lo que es. No, no es cierto, es sarcasmo. Esto es el Museo del Té, en China. Ok, wow. Y el de abajo es, no recuerdo, es una escuela de música, una especie de pequeño conservatorio, no recuerdo, pero tiene que ver con la música. Y es un piano y una viola. Ok. Y en China también encontramos algo así como la Secretaría de Pesca, no recuerdo el nombre de cómo se le llama en China, que es un enorme pez. Sí. Horrible. Ok, entonces Robert Venturi nos dice, nuestra arquitectura tiene que ser narrativa. No puede ser tan extremista, de ser tan figurativa o tan abstracta, como el movimiento moderno que de pronto generó puras cajas y que requería tener un letrero que dijera comida, restaurante.
y que la caja podía ser lo que fuera: comida, restaurante, tienda, mercado. Espérame. Entonces él nos dice, ¿por qué no buscar un punto medio en donde hay una narrativa de la arquitectura? Y eso es lo que muchas veces se ha confundido y dicen, es que si hablo de narrativa entonces puedo hablar sobre... y ahí les pido, busquen, y alguien que lo quiera postear, había un concepto sobre el aeropuerto que iban a construir, que supone que era un águila sobre un nopal. Para mí era una especie de cromosoma, un pollo asado, la verdad. Entonces, esta narrativa muchas veces se ha entendido pues voy a hacer un mariposario. Mariposa. Uy, eso no es ni creativo. Aguas, porque seguro a todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Que dices, pues voy a hacer un taller de madera. Pues árbol. Ok, wow, qué ingeniosos, ¿no? Tenemos opciones o digamos que referencias, por ejemplo, de Santiago Calatrava, este ingeniero arquitecto tan polémico por tener tantos problemas legales en sus obras. Tenemos obras realmente significativas y muy importantes por lo visual o estructural, pero a veces cae sí en una cierta figuración, ¿no? El Turning Torso en Malmo, Suecia, en donde se supone que el autor se inspiró en el torso, en un elemento biológico, para poderle darle forma a su edificio. O la idea de la Ciudad de las Artes, en donde tenemos esto que él dice que se relaciona con un ojo. Al momento de haber agua, pues se ven los párpados y se ve el ojo. Ok. No, pues sí, su arquitectura realmente es asombrosa. Se evidencia los conocimientos de la estructura. Pero bueno, aquí ya es en donde podemos comenzar a hacer juicios de valor. Hasta qué momento la forma está determinando la función del edificio. Y no debe de ser así. Hay diferentes propuestas, diferentes posturas, pero quizás la que ha sido la mejor, la de impacto positivo para el ser humano, es pues un aspecto o un enfoque más funcionalista, en donde la forma siga a la función y no al revés. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos. No sé qué están haciendo ahorita en proyectos, pero si en proyectos de pronto van a decir una capilla, pues voy a hacer entonces qué, o es que voy a hacer yo una casa de cultura. Pues que sea un libro. Ok, bueno, entonces tengan mucho cuidado en no caer en el formalismo, en lo figurativo. La arquitectura debe tener una narrativa. Y entonces, aquí vamos a leer estas dos frases. Primero, Aristóteles nos dice, la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Híjole, golpe bajo para lo anterior que habíamos visto. ¿Para qué quieres copiar su apariencia? La verdad, eso no requiere ni un arquitecto, ¿eh? Luego, las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles, a modo de que lo artístico sería el concepto, favoreciendo la reducción a lo mental y prescindiendo de la realización material, indiferente a la técnica, el material o la forma que se utilice para representarlo. El arte conceptual, o por lo menos en arquitectura, estudiado y trabajado por esos tres principales arquitectos: Peter Eisenman, que tiene hoy 88 años de edad, bueno, no sé si exactamente hoy, ¿verdad? Pero en este año tuvo 88 años. Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, ambos chavos de 75 años, toda la experiencia del mundo. Ellos comenzaron analizando esta idea de lo conceptual y la arquitectura. Pero ojo, ellos no se quedaron ahí. Y comenzaron ellos a explorar otras tendencias que hoy en día conocemos como el deconstructivismo, el metarracionalismo, la arquitectura paramétrica. Y vamos a ver de forma muy general que estos autores mejor dicho, Peter Eisenman tiene en 1970, cuando era muy chavo realmente, en comparación con los 88 años que hoy en día tiene,
Notas sobre arquitectura conceptual. Y él nos está, no puedo decir definiendo, pero sí dando unas referencias de cómo entender esto de la arquitectura conceptual. Y en ningún momento nos dice eso de idea generadora de... No es cierto. Esos son ondas de sus profesores de proyectos. Dice, 1. La importancia del objeto o la forma es desplazada por el proceso de gestación de la obra. O sea, lo formal no es lo más importante. Lo importante es el proceso. El concepto solo es comprensible mediante una actividad mental de desvelado. ¿Desvelado? Creo que es revelado. Creo que ahí lo escribí mal. En el proceso de elaboración que se han vuelto primordial frente al resultado final. Nuevamente, el concepto en arquitectura se refiere más al proceso, no al resultado figurativo de algo. ¿Ok? La idea, el concepto y el proceso son propiamente el cometido del artista, en este caso el arquitecto. La idea, concepto y proceso son los objetivos del arquitecto. El significado puede derivarse de una relación específica entre unas formas concretas. Obviamente, a partir de una serie de ideas, conceptos, se pueden traducir en formas. Esa es la idea. El juicio conceptual no es un juicio estético. Súper importante. ¿Ok? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, obras de las primeras obras de Peter Eisenman, que de pronto vemos que siguiendo tramas, siguiendo estructuras, siguiendo elementos muy cartesianos, comenzó a jugar con el manejo y la orientación de diferentes planos, pero no en el sentido de fijarse en la forma, sino que la forma fuera consecuencia del proceso intelectual. Eso se vuelve algo sumamente importante. ¿Ok? Podrá gustarnos o no gustarnos estas casas. Lo importante es entender cómo fueron exploraciones que él hizo para tratar de entender o plasmar el proceso creativo, el proceso conceptual, la suma de ideas en estas obras, llegando hasta estas obras de 1996, un centro de diseño, un centro artístico, de diseño artístico, en donde ya vemos una clara influencia del deconstructivismo, que después platicaremos, que obviamente se refiere o busca ampararse en esta idea de señalar el proceso creativo, pero ya desde una forma anti-utilitas, anti-firmitas, ¿cuál me falta? Venustas, ¿ok? Luego platicaremos de eso. Tenemos el Parc de la Villette en París por Bernard Tschumi, como de pronto comienza a situar ciertos elementos, objetos arquitectónicos en un gran jardín, en un gran área pública, jardín, para generar este juego de deconstruir elementos. Pues son procesos creativos, pero vean, en ningún momento nos dijo el señor Peter Eisenman que la arquitectura conceptual sea aquel concepto que rige todo el proceso de diseño. ¿De dónde salió eso? No. La conceptualización es la suma de ideas y que nosotros vamos a utilizar para poder darle solución a una problemática. ¿Puedo tener ideas rectoras? Sí, pero una idea rectora de la cual todo se desarrolle, no, ¿para qué complicarse la vida? ¿No? Y mucho menos si la idea es formalista y decir, bueno, el árbol, y he leído cosas así, el árbol y sus ramas, cada una de las ramas y las hojas representa el destino de la humanidad, y entonces, y ves el proyecto y es una cosa que parece el árbol de la vida, ¿no? Dices, ok. Y esto como anécdota, yo tuve alguna vez una compañera en la carrera que llegó y me dijo, oye, pero ¿cuál es tu concepto? Y yo, ¿cómo? Y me explicó su concepto. Me dijo, sí, es que, o sea, mi concepto es el humo, porque el humo es un elemento translúcido que te habla sobre un elemento de elevación. Y ok, vi su proyecto ya en unas cajas.
Dije, ok. Y es ahí donde luego no se entiende. Si quieres hablar del humo, no lo hagan, por favor, en verdad. No utilicen estas palabras de mi concepto es la lámpara, mi concepto es el humo, mi concepto es el amor. ¿Eh? Porque cuando quieres hablar de una traducción formal, de pronto dices, es que la idea es lo más importante. Sí, pero si llega el usuario y ve una caja, créeme que nunca va a pensar en el humo. Quizás se habló de una caja que tenga cierta translucidez, que tenga ciertos elementos o iluminación cenital, no lo sé, podría, pero ¿para qué complicarme tanto? Y mejor entender que la arquitectura es la suma de un concepto ambiental, la suma de un concepto funcional, la suma de un concepto formal, la suma de un concepto estructural. La suma de estos 4 elementos y de diferentes conceptos que se asocian a estos es lo que nosotros podemos entender como el proceso de conceptualización. Voy a concluir esto, lo vamos a abordar la siguiente clase de forma adecuada. Aquí nada más para tratar de entender. Hay un proceso de diseño, un proceso creativo, en el cual a partir del problema arquitectónico tengo yo que hacer una investigación para generar un programa arquitectónico y este programa arquitectónico pasar a una etapa llamada el planteamiento arquitectónico, que son desarrollos de ideas rectoras. Por tiempo ya no podré platicar esto, y hoy tendríamos que haber comenzado a hablar de la morfología y del programa arquitectónico. Por tiempo no lo vamos a poder ver, sin embargo lo desarrollamos la siguiente clase. Pues compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Aguas cuando usen el concepto. Mejor hablemos de conceptos, premisas e ideas rectoras, cualquiera de ellos, ¿vale? Gracias. Bye.